Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar de un tema que tal vez es muy manejado en nuestra vida diaria, pero que no entendemos sus orígenes ni sus principales aristas y efectos. Les vengo a hablar sobre el régimen presidencial en la República del Ecuador. Antes de hablar de todas las implicaciones que esto tiene, debemos entender qué es el régimen presidencial. Por definición, el régimen presidencial es primero un sistema de gobierno, en el cual tenemos esta figura del jefe de Estado y de gobierno, un parlamento, cortes y juzgados, lo cual finalmente nos lleva a un sistema democrático. El jefe de Estado y de gobierno, como veremos más adelante, es el presidente de la República, que en nuestro caso actualmente es el economista Rafael Correa Delgado. Aparte de esta figura del jefe de Estado y de gobierno, tenemos el parlamento, que es el que se encarga realmente de elaborar las leyes de la República para que luego el jefe de Estado las pueda ejecutar. En nuestro caso, el Parlamento es la Asamblea Nacional de la República del Ecuador desde el año 2008. Y la otra arista de este régimen presidencial son las Cortes y los juzgados, que se encargan de juzgar cuando existe un incumplimiento de estas normas que fueron creadas por el Parlamento. En nuestro país, la principal instancia en materia judicial es la Corte Nacional de Justicia. A pesar de esto, en el Ecuador, igual desde el año 2008, se han creado otras dos funciones como son la función electoral y la función de participación ciudadana y control social. Finalmente, para más información sobre la estructura del régimen presidencial en el Ecuador, se puede recurrir fácilmente a la página web de la Presidencia de la República, donde se encuentra toda esta información. Posterior a esto, debemos analizar cuáles son los orígenes históricos del régimen presidencial que existe en el Ecuador. Tenemos, en primer lugar, la independencia de los estados. Recordemos cuando Ecuador y los demás países latinoamericanos eran colonia española y todos estaban bajo el régimen de la corona española. Todos teníamos que responder a un rey y a todas estas instituciones que eran ajenas a nuestra realidad. Esto llevó a que los nacientes estados latinoamericanos tengan un desprestigio por las monarquías. Los nuevos estados consideraron que el que exista un rey o una reina era algo que se iba totalmente en contra de los derechos y libertades civiles de las personas. Y otra contribución fue este caudillismo que existía en las nacientes naciones. Este caudillismo se expresaba en estos líderes militares, como Simón Bolívar o Antonio José de Sucre, que tienen un gran poder militar y que debían legitimar este poder, para lo cual decidieron instaurar en las nacientes naciones la figura del régimen presidencial. Ok. En este momento vamos a ver cómo ha sido la evolución de atribuciones que tiene la figura del presidente de la República desde la Constitución del año 1998 hacia la Constitución del 2008. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que la Constitución de 1998 daba una serie de restricciones a las potestades presidenciales, lo cual sería después cambiado en la Constitución del año 2008 promulgada por el actual régimen. En esta nueva Constitución se ha dado una serie de mayores potestades al presidente, como son la creación de ministerios a una libre voluntad del presidente, aprobación de los tratados internacionales como una última instancia, la capacidad de disolver inclusive la Asamblea Nacional, como veremos más adelante, y todo esto en el marco de la reestructuración nacional que el nuevo gobierno trató de imponer desde el año 2008, promulgando esta nueva Constitución. Pero como una conclusión anticipada, podemos establecer que la Constitución del 2008 da muchos más poderes a la figura del presidente de la República sobre las demás funciones del Estado. Muy bien. Habiendo dicho esto, ahora tenemos que analizar dentro de la teoría política y aplicado a la Constitución de 2008 cuáles son los poderes presidenciales. Antes de esto, tenemos que tomar en cuenta que los poderes presidenciales tienen dos aristas principales: los poderes inherentes a la jefatura del Estado y los poderes inherentes a la jefatura del gobierno. En este momento analizaremos cuáles son estas potestades inherentes a la jefatura de Estado. En primer lugar, el jefe de Estado en un país en general es quien ejerce la representación de este Estado ante la comunidad internacional. En el caso del Ecuador, esta representación la ejerce el presidente de la República, mientras que en otros países como España, esta representación la ejerce su majestad el rey. Aparte de esta representación, es el jefe de Estado quien tiene la iniciativa legislativa, lo cual es de esta potestad de enviar proyectos de ley a la Asamblea Nacional para su discusión y posterior aprobación. Aparte de esto, tenemos la capacidad de convocar una consulta popular, que se refiere a esta capacidad de convocar al pueblo a que se pronuncie sobre un tema determinado.
Inherente a la jefatura de Estado también es la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República en el Ecuador funge como la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas en sus ramas Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como de la Policía Nacional. Y una última arista de esta jefatura de Estado es la concesión de indultos a las personas que han sido acusadas de cierto crimen. Esto a la libre voluntad del presidente de la República. Ahora debemos ver cuáles son las potestades inherentes a la jefatura del gobierno. En el Ecuador, la persona que ejerce la jefatura de gobierno es la misma persona que ejerce la jefatura de Estado, o sea, el presidente de la República. Pero en otros países esta figura usualmente suele ser el primer ministro, como en el caso inglés, o el canciller, como en el caso alemán, o también el presidente, como en el caso español. En este marco, a la jefatura de gobierno le corresponden las actividades cotidianas, lo que corresponde al día a día de la administración pública, lo cual incluye esta cuestión de crear o modificar ministerios, la dirección en general del gabinete, determinar las políticas nacionales y las principales aristas del Plan Nacional de Desarrollo, el cual contiene las principales políticas para la dirección del país hacia un nuevo proceso de desarrollo. Muy bien. Ahora, una vez que hemos analizado estas potestades, debemos analizar una atribución muy importante que confiere la Constitución del 2008 tanto al presidente de la República como a la Asamblea Nacional. Y esta figura es lo que la prensa ha denominado la muerte cruzada. En primer lugar, vamos a analizar cómo funciona esta figura de la muerte cruzada desde el Poder Ejecutivo. Como habíamos visto en las atribuciones inherentes a la jefatura de Estado, estaba esta cuestión de disolver la Asamblea Nacional, que fue algo dado desde la Constitución del 2008. Y existen tres causales principales para que el Ejecutivo destituya a esta Asamblea Nacional, siendo la primera si es que esta Asamblea ejecuta funciones que no le corresponden por la Constitución, si es que esta Asamblea se opone al Plan Nacional de Desarrollo, que lo veíamos hace un momento, y finalmente si es que en el país existe una grave crisis política y una conmoción interna. Si es que el presidente de la República considera que se han configurado uno de estos tres casos, puede destituir y disolver la Asamblea Nacional. Pero para esto es necesario un dictamen favorable de la Corte Constitucional, lo que significa que la Corte Constitucional, con la máxima instancia de interpretación de nuestra Constitución, es la que establece si es que la muerte cruzada opera realmente en estos tres causales. Ahora que vimos desde el punto de vista ejecutivo, debemos analizarlo desde el legislativo. El legislativo, en primer lugar, nos salta a la vista que tiene prácticamente solo dos causales para destituir al presidente de la República. Igualmente, por arrogarse funciones que a este no le corresponden o por una grave crisis o conmoción interna. La Asamblea Nacional, recordemos que es este espacio donde existen asambleístas, representantes de todas las provincias del Ecuador, los cuales determinarán que si es que el presidente ha cumplido una de estas dos cuestiones, debe ser restituido, ya sea a través de una votación de los legisladores o a través de un juicio político. Pero en todo caso, como vemos, es una facultad menos discrecional, en cuanto se necesita llegar a un mayor consenso entre los asambleístas y son solo prácticamente dos causales. Así es que como vemos que el Ejecutivo tiene un mayor poder sobre el Legislativo en este caso. Muy bien, ahora siguiendo con nuestro análisis del régimen presidencial y para concluir, veremos uno de sus elementos principales, que es el sufragio directo. El sufragio directo, en primer lugar, hay que reconocer que está contenido en la Constitución de la República del Ecuador, que si bien es cierto, no es algo desde la Constitución del 2008, ha sido algo que se ha venido dando a lo largo de nuestra historia republicana. Este sufragio es libre, es directo, es obligatorio para los mayores de 18 años y es facultativo para los mayores de 16, miembros de las Fuerzas Armadas y extranjeros que se encuentran residiendo en el Ecuador. La dirección de estos comicios, como también se les llama los procesos electorales, corre a cargo del Consejo Nacional Electoral, que como analizábamos en primer lugar, es esta función del Estado que dirige los procesos electorales en el Ecuador. Y esto es una de las características principales, aparte de la división de poderes que caracteriza al régimen presidencial. Y esto es, compañeros, lo que significa el régimen presidencial en la República del Ecuador. Muchas gracias.